Bueno, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este recurso audiovisual de introducción al pensamiento científico. En esta ocasión, el último de esta unidad 3, donde focalizaremos en la mirada de Paul Feyerabend. Eh, y finalizamos, digamos, esta mirada que prioriza o que focaliza o que analiza los problemas epistemológicos que hacen a la práctica científica. Más allá de lo que es la ciencia, más allá del pensamiento científico, más allá de las metodologías específicas que hacen a la investigación, la mirada más bien epistemológica contextual de cómo es el desarrollo de la ciencia en el marco de cómo es el contexto de cada uno de los científicos, cómo se da esa práctica científica. Ahí estuvimos analizando a Lakatos en el primer recurso audiovisual, estuvimos analizando a Kuhn en un segundo material audiovisual eh, bastante extenso, este no lo será tanto. Tercer mirada que lleva un poco al extremo la mirada de Kuhn en su marco, digamos, histórico, sociológico y casi irracional, que se le podría decir eh, a Kuhn. Eh, igualmente, como siempre les digo, lo importante va a ser cómo uno comprende, digamos, y utiliza luego esas comprensiones en su propia práctica profesional, ¿no? Introducción al pensamiento científico, siempre lo decimos, nos introduce una nueva mirada de pensar, o sea, una nueva perspectiva para pensar de otra manera, justamente con un enfoque más bien científico, para empezar a establecernos como científicos dentro de nuestro propio, de nuestra propia, digamos, práctica profesional. Y en ese sentido, son importantes los análisis de estos autores y de estas teorías para después vernos insertos en esos lugares y ver qué nos dice a cada uno en nuestras propias investigaciones y en nuestro propio desarrollo como científicos estas miradas epistemológicas y estos problemas con los que nos encontramos al analizar desde afuera la ciencia, ¿no? Es decir, en esta mirada casi metacognitiva sobre lo que es en sí misma la ciencia. Básicamente haciendo epistemología y viendo cuáles son los problemas y los inconvenientes de esa mirada. Bien, entonces, para no aburrir mucho más y hacerlo tan extenso como los otros recursos audiovisuales, veremos a Feyerabend, personaje interesante, ¿no? Con una mirada eh, anarquista, relativista, lleva al extremo, digamos, el anticientificismo, ¿no? Es interesante. Feyerabend, y está bueno también observarlo como una especie de complementación y diálogo crítico hacia todo lo que venimos viendo, ¿no? De nuevo, lo importante es generar la mirada crítica y en este sentido la mirada de Paul es bastante crítica. Justamente él parte de un anarquismo metodológico. Él va a decir que no hay reglas en la ciencia. Es decir, su mirada epistemológica es casi como destruir la epistemología. Lleva al extremo la mirada de Kuhn, que observa estas cuestiones que hacen a lo sociológico e histórico, ¿no? Esta cuestión de paradigma llevada un poco al extremo. Le voy a plantear que la ciencia, o para hacer ciencia, no debe haber reglas. No existe un metacriterio objetivo que nos guíe. Hay que ir viendo, hay que ir construyendo y en función de esa construcción subjetiva, histórica, eh, relativa al contexto, uno va a ir avanzando si es que se puede hablar incluso de avance. Eh, digamos, la epistemología de Feyerabend lo que quiere hacer es desplazar la atención que se le pone a la dimensión racional de la ciencia, para enfocarla más bien desde su contexto histórico y sociocultural. Por eso su enfoque, podríamos llamarlo, es etnográfico, ¿no? Enfocar la ciencia justamente desde su contexto histórico y sociocultural. Eh, ¿Con qué sentido hace esto? ¿No? Él realiza como una crítica también a la mirada demasiado racionalista de la ciencia, que la pone casi como
la nueva religión, si podríamos llamarlo de alguna manera, ¿no? Esos criterios que estaban en, eh, en otra etapa, en otra época de nuestra historia, que hacían justamente a los criterios dogmáticos, ¿no? De que las cosas son así, están de manera establecida, él empieza a notar que demasiada priorización en el enfoque racional de la ciencia hace que se transforme tal vez en el nuevo dogma de nuestra sociedad. E incluso hay una fuerte influencia de la ciencia en la vida social y él quiere sacarle un poco de esa influencia y por eso dice que hay que separar la ciencia del Estado, justamente llevándolo a que la ciencia es más bien una especie de construcción artística y no tanto, digamos, no tanto un criterio más racional y con reglas y metodológico o objetivos, ¿no? Que van guiando esa ciencia. Bien, es bastante disruptiva la mirada de Feyerabend y es justamente una crítica al hecho de que la ciencia empieza a sustentar nuestra forma de vida, ¿no? Entonces hay que romper un poco con esa influencia tan racionalista de la ciencia. Bien, y no mucho más que eso. La idea de Feyerabend, como les decía, es tal vez traer a un pensador disruptivo que nos permita eh, pensar, digamos, a los otros autores en diálogo con él y pensar también todo el recorrido que hemos hecho, cuál es mi postura, ¿no? O sea, cuál es mi postura como futuro investigador en mi práctica profesional, desde dónde me voy a parar, ¿no? Desde qué epistemología me voy a parar. Yo voy a ser parte de un programa de investigación y voy a establecer por convención distintos criterios en los cuales nos estemos de acuerdo y que eso me permitan que si algún día encuentro o investigo algo sobre algún tema, lo haga en los parámetros de defender ese núcleo central, digamos, o tal vez notarnos científicos que quieren revolucionar el paradigma que hoy presenta en tal postura, tal ciencia, y que me permitan tal vez descubrir nuevas anomalías, o no descubrirlas, sino tal vez transformarlas en un nuevo paradigma, o directamente quiero construir la ciencia desde una mirada más bien artística, que vaya construyendo, o sea, no importa tanto el por qué digo lo que digo, sino que lo que digo tenga sentido. Es una mirada también más relativa, ¿no? de la ciencia. Pero bueno, como les decía, lo importante va a ser qué opinan ustedes y por eso los invito y las invito a participar de este foro con quién estás de acuerdo, ¿no? Lo importante de tal vez dar las propias opiniones y los propios argumentos sobre qué postura cada uno se siente más atraído por cierta postura. Bueno, cuál será y por qué, ¿no? Porque uno está de acuerdo con esa o no, con esa postura o no. Bueno, muy bien, y hasta aquí será la unidad 3. Luego nos encontraremos en la última unidad que trae algunas cuestiones metodológicas, ¿no? Empezamos como a introducirnos en esa otra asignatura que hace a la metodología de la investigación en particular, justamente es seguir en esta escalera que hablábamos de ir concretando, digamos, el pensamiento científico. Partimos de una mirada más bien abstracta que define la ciencia, la clasifica, y la pone en una búsqueda de la verdad para hablar después de los métodos que hacen a cada una de las ciencias. Ahora esos métodos se ven involucrados en cierta práctica científica que hacen también al marco epistemológico y a esos avances y en cómo también yo tomo ciertas actitudes en función del contexto y justamente utilizo uno u otro método en función también de ese contexto y de esa epistemología reinante. Eh, por último, entonces, es, bueno, esas decisiones que yo tomo, esas actitudes, esas investigaciones, esa práctica científica, en cómo la hago y en qué la hago. Y eso es un poco el objetivo de la última de las unidades, la unidad 4. Luego de eso nos veremos en el segundo parcial y finalizaremos con mucha alegría esta cursada de introducción al pensamiento científico. Cualquier consulta, no dejen de preguntar y nos estaremos viendo también en las distintas videoconferencias que vamos a establecer en el calendario.
Bueno, hasta luego, nos vemos.